Saludos, estimados. Bueno, les voy a hacer una breve explicación del lenguaje. Espero que ya hayan leído la guía. Em, por lo menos esta es la parte del programa que les comenté en clase que se trabajaba vía online. Es un compilador de el lenguaje C que lo pueden trabajar desde su teléfono celular a través de la página. Por ahí pueden correr sus programas. Por ejemplo, este es el entorno de trabajo. En la parte superior pueden observar que es un comentario. Los comentarios que lo que nos permiten en los códigos que elaboremos en nuestros programas es hacer como esas pequeñas anotaciones en las cuales queremos destacar aspectos importantes, aclaratorios dentro del programa. Por ejemplo, esto es lo que coloca por defecto esta, pero esto lo podemos borrar, ¿ok? Vamos a borrar esto. No es necesario mantener esto acá. ¿Ok? De resto, lo que viene debajo. Esperemos ya. Ok, listo. Vamos a para que se coloque en la primera línea. Ok, listo. Fíjense, entonces esta es la estructura normal de un programa en lenguaje C. En la parte superior pueden observar que se colocan las librerías. En la guía pueden apreciar que existen muchas librerías, sin embargo, acá vamos a trabajar con una que es la que se encarga de colocarnos o habilitarnos las funciones para trabajar la entrada y la salida de información. La salida de información es, por ejemplo, este print que ven acá, que nos emite un comentario que dice Hello World, hola mundo, en inglés. Y a través de él podemos escribirle mensaje al usuario. La otra función es Canv, que también la vieron en la guía, que es para leer información del teclado que el usuario nos quiera colocar. Bien, entonces esta que están observando ustedes en la primera línea, que es el numeral include studio.h, ese numeral include es para poder anexar librerías nuevas al lenguaje. Y el studio.h es la librería que les comento que es una librería estándar. Comienza con stdio porque es un std es de estándar y o es de entrada salida. Entonces es una librería estándar de entrada y salida para habilitar las funciones de entrada y salida del lenguaje C. Luego todo programa en C debe contar con su función main. Fíjense que comienza con int, que es un tipo de dato que significa que esta función main retorna un valor de entero. Estos aspectos no son necesarios que ustedes lo conozcan a profundidad, simplemente que sepan cuál es la nomenclatura que se utiliza. Siempre vamos a utilizar eso, int, main, abrimos y cerramos paréntesis, que son la manera de identificar que es una función que lleva parámetros, y apertura y cierre de esa función, ¿okay? Con las llaves. Aquí abre y la llave de cierre indica que se está cerrando la función main, que la función main es prácticamente el programa. ¿Okay? Dentro de él vamos a colocar todo nuestro programa, todo lo que sería la declaración de variables, entrada, proceso y salida, que precisamente es lo que lleva todo programa en C. Voy a colocar entre comentarios acá lo que normalmente lleva un programa en C. Debe llevar, ok, ya esto sé que lo vieron en la guía, pero por si no les quedó muy claro, okay, siempre se hace lo que es la declaración de variables. En esa declaración de variables podemos, por ejemplo, agregar variables de tipo entero,
con int, por ejemplo, una variable llamada a. Si tenemos más variables, podemos separarlas con coma, ¿ok? Y siempre toda esa declaración de ese tipo de variables, sea int o de otro tipo, cualquier declaración de variable finaliza esa línea con punto y coma, ¿ok? Así sea una sola variable, finaliza esa línea con punto y coma. Todas las líneas finalizan en C con punto y coma menos las estructuras de control. ¿Cuáles son las estructuras de control? Las estructuras decisivas o repetitivas y las estructuras cíclicas o bucle o iterativas, ¿okay? Tienen varios sinónimos esos dos tipos de estructuras, pero son netamente dos tipos de estructuras de control: las decisivas y las iterativas. Bien, por lo pronto estamos acá trabajando con estructuras secuenciales. Las secuenciales no tienen nada de estructura de secuencialidad, de lo que es la secuencia o hilo a través del cual se cumplen las instrucciones, que son las que vamos a comenzar haciendo ahorita. Fíjense acá la declaración de A y B, que son como enteras. También hay variables flotantes, ¿okay? Tipo float, que son para los números reales, es decir, aquellos que tienen coma, por ejemplo, para lo que serían variables, por ejemplo, del peso, la altura, todo lo que tenga que ver con mediciones que tengan decimales o que puedan ser a través de decimales. Variables que tengan que ver con expresiones monetarias, financieras, ¿okay? Todo eso lleva comas, son números que llevan decimales, ¿okay? Y están las variables tipo char, que si la colocan así, por ejemplo m, va a ser una variable que puede almacenar un único carácter, pero si la colocan, por ejemplo, para un nombre, deben hacerla entre corchetes y colocando cuántos caracteres quieren habilitar para guardar esa variable. Por ejemplo, si es el nombre, yo podría decir que quizás los nombres no puedan pasar de 10 caracteres, así que le coloco entre corchetes 10 caracteres. ¿Cómo lo utilizamos para leer y escribir? Por ejemplo, para leer, que utilizamos la palabra o la función scanf, colocaría, en el caso, si son enteros, simplemente con que yo coloque %d, que es para el símbolo que utilizamos para lo que sería la representación de las variables enteras, que sería el %d. Utiliza acá una coma y en qué variable la voy a almacenar, precedida del símbolo de asperson, que es el que acabo de colocar allí, a, ¿ok? La variable donde la voy a guardar. Recuerden, toda instrucción finaliza con punto y coma. Si pudiera ser b también, debo hacer un scanf aparte para la b. No se pueden colocar solapadas varias variables en un solo scanf, ¿ok? Tendríamos acá, si es igual para la variable flotante peso, sería también un scanf donde se coloca la variable peso acá, pero a diferencia de las enteras, el símbolo no se utiliza el %d, sino que se utiliza el %f, ¿ok? Para el caso de la impresión, si quiero imprimir la variable, por ejemplo, sería colocar dentro del comentario, es decir, dentro de las comillas dobles, el símbolo que se utiliza para representar esa variable. Si es la variable a o la variable b, debe utilizarse, como son enteras, el %d.
y después del mensaje entre comillas colocar coma y la variable que quiero que se represente allí, si es A. Si quiero, por ejemplo, colocar el valor de una variable flotante, vamos a colocar aquí el valor de A es %d, ¿ok? Y peso es, acá a peso, como es flotante, le colocaría %f, ¿ok? Y acá la segunda variable que voy a representar entonces es peso, ¿ok? De esta manera el printf entiende que debe colocar el valor de dos variables dentro de ese comentario. %d y %f corresponden a la variable a y a la variable peso. Bien, para el caso de los nombres se utilizaría así. Por ejemplo, no es %d ni %f, sino %s. Y acá no se coloca el asperson, ¿okay? Este símbolo que había colocado con las variables numéricas enteras y flotantes, con esta variable tipo char de varios caracteres, con el caso de nombre, no se utiliza el asperson. Sí se debe utilizar en el caso de la variable m, que es char de un solo carácter, pero en el caso de la variable non, que es nombre, para almacenar un nombre, es decir, un conjunto de caracteres, no se utiliza el asperson. Y para representarlo en la variable, en la función printf, lo haríamos con %s, igual que utilizamos en el scanf, ¿ok? Acá sería la tercera variable, sería non, ¿ok? Acá sí se usa igual que las numéricas, se coloca simplemente el nombre de la variable y así se representa en el printf. Entonces es importante aclarar que %d lo utilizamos para los enteros, %f para los flotantes y %s para los caracteres char, ¿ok? Bien, de esa manera es la explicación de lo que sería la entrada y la salida. Acá hay algo que realizamos siempre en todo programa. Vamos a borrar, ok. Bueno, vamos a darlo allí, que es importante que todo programa, aparte de, luego de la declaración de variables, vengan tres partes, que sería la entrada, ok. Esto lo estoy colocando como comentario para que el lenguaje no me lo tome en cuenta como código del lenguaje, ok. Luego vendría el proceso, ok. Acá voy a colocar proceso y por último vendría la salida. Ok. Entonces, todo programa va a tener declaración de variable, una entrada que es donde se piden los valores para las variables que involucran al programa, el proceso que serían los cálculos, ¿okay? Todo lo que sería la parte evaluación lógica, los cálculos, y la salida para imprimir los resultados calculados en el proceso. Así que vamos en un siguiente video para resolver unos ejercicios, ¿ok?